Hola, bienvenido a Más que Números. En este video vamos a mostrar cómo aplicar las 7 etapas del CPM para obtener la ruta crítica de un proyecto. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. El método de la ruta crítica, también conocido como CPM por sus siglas en inglés, es un método basado en redes que es una herramienta administrativa que nos ayuda en la planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos. El método de la ruta crítica se puede desarrollar en 7 etapas o pasos. Inicia con el listado de actividades involucradas en el proyecto o proceso. Después, se tiene que establecer cuáles son las actividades que preceden, es decir, que deben de estar terminadas antes de dar inicio a cada nueva actividad. El tercer paso consiste en definir la duración de cada actividad. Aquí, la experiencia pasada en la ejecución de proyectos iguales o similares es de gran ayuda. La construcción de la red del proyecto es la cuarta etapa. Se refiere a generar la representación gráfica que modele la secuencia en la que deben realizarse las actividades. Todo con base en la precedencia de actividades establecida en la etapa 2 del proceso. Con la red construida, procedemos a hacer los cálculos que nos llevarán a conocer cuáles son los tiempos de inicio y término de cada actividad, la duración total del proyecto y las posibles holguras o retrasos en los tiempos de ejecución que pudieran presentarse. En el sexto paso, se identificarán las actividades críticas, es decir, aquellas que no pueden tener retrasos en su ejecución, y se define la ruta crítica del proyecto. Finalmente, se construye el cronograma del proyecto, que nos ayudará a dar seguimiento visual al avance de las actividades, así como a la evolución general del proyecto. Es importante destacar que las etapas 2, 4 y 5 son fundamentales para la obtención de los resultados esperados de la aplicación del método de la ruta crítica, por lo que se deberá tener especial atención en la ejecución de estas etapas. Vamos a mostrar a través de un ejemplo sencillo cómo calcular la ruta crítica para un proyecto. Se tiene un proyecto que involucra las 10 actividades que se muestran en esta tabla. En la tercera columna se pueden apreciar las actividades que preceden a cada una, y en la cuarta columna está su duración en semanas. Se pide construir la red para el proyecto e identificar la ruta crítica y generar el cronograma de actividades. Interpretemos la información que nos presenta la tabla con las actividades del proyecto. En primera instancia podemos observar que las actividades 1, 2, 3 y 4 no presentan actividades predecesoras, es decir, no requieren de ninguna actividad previa para poder realizarse. La duración 3, 2, 4 y 5 semanas respectivamente. La actividad E sí requiere de que la actividad A y la actividad B estén terminadas para poder iniciar y su duración será de 2 semanas. Por su parte, la actividad F, que es la actividad 6, requiere que la actividad 5 haya concluido para poder ejecutarse y su duración sería de 4 semanas. La actividad G requerirá que la actividad F haya concluido para poder comenzar. Y aquí también podemos ver, por ejemplo, que la actividad I requiere que la actividad G y la H hayan terminado para poder iniciar. De esta manera, con esta información podemos nosotros construir de manera correcta nuestra red para el proyecto. Toda red va a iniciar con un nodo de inicio o un nodo de arranque. Y de ahí, en primera instancia, saldrán las actividades que no tienen predecesoras, es decir, las que pueden iniciar al mismo tiempo desde el inicio del proyecto. Así podríamos dibujar nosotros la actividad número 1, que sería la actividad A con duración de 3 semanas, la actividad B con duración de 2 semanas, la actividad C con duración de 4 semanas y la actividad D con duración de 5 semanas. Después, para dibujar la actividad E, requerimos que la actividad A y la B hayan concluido. Para poder hacer la ubicación correcta de esta actividad E, debemos de recurrir a la creación de una actividad ficticia que permita unir a la actividad A y a la actividad B en su término al inicio de la actividad E. Esto solo puede lograrse a través de una actividad ficticia, ya que esto nos ayuda a evitar a que dos actividades que parten de un mismo nodo lleguen a un mismo nodo final. Con la actividad E ya dibujada, ahora debemos de ver
que la actividad F quede ubicada justo al término de la actividad E. La actividad F entonces seguiría después de la actividad E. Al término de la actividad F podemos dibujar nosotros la actividad G, ya que es la única predecesora que requiere para poderse ejecutar. Ahora, la actividad H requiere de la actividad D concluida, es decir, hay que poner aquí el nodo terminal de la actividad D y este mismo nodo servirá como nodo de inicio para la actividad H. Dado que la actividad I requiere de la actividad G y la actividad H para realizarse, entonces estas dos actividades deben de confluir a un mismo nodo de término y de ahí generar nosotros la actividad I. La actividad J, que es la actividad número 10, requiere de la actividad I y la actividad C para poder iniciar. Entonces, el nodo terminal de las actividades C e I deberá ser el nodo inicial de la actividad J. Y finalmente, el nodo de término del proyecto. Ya tenemos ahí construida nuestra red del proyecto. ¿Cómo validar que esté bien construida? Lo podemos hacer si nosotros hacemos el seguimiento en el sentido inverso de cuáles son las actividades que preceden a cada una de las que nosotros tenemos en nuestro diagrama. La actividad J en nuestro diagrama tiene a la actividad I y a la actividad C como precedentes, lo cual coincide con nuestra tabla. La actividad I tiene como precedentes a la H y a la G, que también coincide con lo que está manifestado en la tabla de precedencias. La actividad H requiere de la actividad D. La actividad H requiere de la actividad D. Está bien diagramado. Luego, la actividad G, aquí la tenemos con una actividad predecesora que es la F y es justo lo que la actividad G requiere según la tabla que nosotros tenemos. Después, la actividad F requiere de la actividad E en nuestro diagrama y coincide con lo que dice la tabla. Luego, la actividad E requiere que la actividad A y la actividad B estén concluidas, de acuerdo con lo que tenemos en el diagrama, recordando que la actividad ficticia no representa una actividad en realidad. Vemos la tabla y efectivamente la actividad E puede comenzar cuando la A y la B estén terminadas. Después, las actividades A, B, C y D en nuestro diagrama parten del nodo de inicio del proyecto, por lo cual no tienen precedentes. Y podemos ver que efectivamente en la tabla no muestran precedentes. Con esto estamos nosotros verificando que la información que tenemos en la tabla coincide con lo que reflejamos en nuestra red del proyecto. Ya que hemos validado que nuestra red efectivamente nos representa a las actividades que tenemos enlistadas en nuestra tabla junto con sus predecesoras, ahora podemos numerar los nodos de nuestra red, asegurando que en todo caso tengamos nosotros que el nodo de inicio de la actividad siempre sea menor al nodo de terminación de la misma. Con esto podemos dar paso ahora al cálculo de nuestra red del proyecto. El cálculo de la red de nuestro proyecto inicia con el establecimiento de los tiempos de inicio y terminación más próximos de cada una de las actividades. Vamos a comenzar desde el nodo inicial del proyecto, estableciendo que el tiempo de inicio más próximo de todas las actividades que parten del nodo inicial es igual a 0, en este caso 0 semanas. Y luego para cada una de las actividades tendremos que determinar cuál es el tiempo de terminación más próximo, sumándole al tiempo de inicio el valor de la duración de la actividad. Así, para la actividad A tendríamos que su tiempo de terminación más próximo sería el resultado de sumar 0 más 3, es decir, 3 semanas. Para la actividad B, su tiempo de terminación más próximo sería de 2 semanas y para la actividad C sería de 0 más 4, es decir, 4 semanas. La actividad D tendría un tiempo de terminación de 5 semanas. Ahora, para establecer el tiempo de terminación de la actividad E, debemos de asegurarnos que conozcamos los tiempos de terminación de las dos actividades, en este caso, que están entrando al nodo de inicio de la actividad E. Y una vez conocidas, elegir nosotros el valor más alto de los dos que tengamos aquí. Si la actividad A termina en la semana 3, la actividad ficticia podrá dar inicio justo al término de la semana 3.
Y dado que tienen una duración de 0 semanas, su terminación será justo al término de la semana número 3. Ahora sí, ya tenemos identificados los tiempos de terminación de las actividades que están entrando al nodo de inicio de la actividad E. Por lo tanto, debemos de seleccionar el mayor de esos tiempos para establecerlo como tiempo de inicio más próximo de la actividad E. En este caso, serían 3 semanas. Que si les agregamos las 2 semanas de duración nos llevan a que el tiempo de terminación de la actividad E, el tiempo de terminación más próximo, sería de 5 semanas. La actividad F arranca al término de la actividad E, por lo tanto puede iniciar cuando hayan pasado 5 semanas. Después tendríamos nosotros una acumulación de 5 semanas, lo que nos llevaría a que el tiempo de terminación más próximo de la actividad F serían 9 semanas. La actividad G requiere solo de la actividad F para poder comenzar. Y si la actividad F concluye al término de la semana 9, entonces al término de la semana 9 podrá iniciar la actividad G. Cuando llegamos a la actividad I, nosotros vemos que para poder comenzar requiere que esté terminada la actividad G que concluye en la semana 11 y también la actividad H, para la cual no hemos determinado aún sus tiempos de inicio y de terminación más próximos. Vamos a hacerlo. El tiempo de inicio más corto de la actividad H sería cuando haya concluido la actividad D, es decir, al término de la semana 5. Y si tiene una duración de una semana, esta actividad concluirá al término de la semana 6. Ahora sí, podemos identificar en qué momento podría iniciar la actividad I. De acuerdo con esta regla, deberá ser el mayor de los tiempos de terminación de las actividades que entran al nodo de inicio de la actividad I. En este caso, el valor sería de 11 semanas. La duración de la actividad I es de 2 semanas, por lo que su terminación sería hasta el fin de la semana 13. Para arrancar la actividad J se requieren la I y la C concluidas. ¿Cuál va a ser el tiempo de inicio más próximo de la actividad J? El mayor de estas dos actividades que entran a el nodo de inicio de la actividad. Por lo tanto, sería la semana 13. Y como tiene una duración de 4 semanas, entonces terminará al fin de la semana número 17. Con todo este recorrido, nosotros llegamos a el valor de 17 semanas como tiempo de duración del proyecto. Con los tiempos de inicio y terminación más próximos ya establecidos, así como con la duración del proyecto ya conocida, debemos ahora de calcular cuáles son los tiempos últimos en que cada actividad puede iniciar o puede terminar. Comenzaremos ahora desde el extremo de la derecha, es decir, comenzaremos a hacer los cálculos de los tiempos de terminación más lejano y tiempo de inicio más lejano de las actividades, partiendo desde el nodo final del proyecto. Ahora, entonces vamos a considerar que, dado que el proyecto dura 17 semanas, su fecha de terminación última no puede ser una fecha distinta que la semana 17. A este valor de 17, que es el tiempo de terminación más lejano de la actividad J, tendremos que restarle el tiempo de duración de la actividad para establecer el tiempo de inicio más lejano de la actividad, es decir, serían 13 semanas. Cuando ya tenemos establecidos estos dos valores, ahora procedemos a ver cómo influyen en los tiempos de terminación más lejanos de las actividades I y la actividad C que tenemos en el diagrama. De acuerdo con lo que tenemos aquí como regla, el tiempo de terminación más lejano de una actividad es igual al mínimo de los tiempos de inicio más lejano de las actividades que parten del nodo de término de la actividad. Veamos. Para la actividad I, su nodo de término es el 7. ¿Cuáles son las actividades que parten del nodo 7? Es la actividad J. ¿Y cuál es el valor del tiempo de inicio más lejano de esa actividad? Es el valor de 13. Como no existe ninguna otra actividad que parta del nodo 7, entonces la actividad I tendrá como tiempo más lejano de finalización o de término la semana 13. Lo mismo podemos afirmar para la actividad C, dado que
cumple con las mismas características que la actividad I. Entonces, su tiempo más lejano de terminación también serían 13 semanas. Ahora tenemos que identificar cuáles son los tiempos de inicio más lejano de la actividad C y de la actividad I. Para la actividad C, el tiempo de inicio más lejano sería restarle 4 semanas de duración al tiempo de finalización más lejano de la actividad para obtener un valor de 9 semanas como tiempo más lejano de inicio de la actividad. En el caso de la actividad I, su tiempo de inicio más lejano sería 13 menos 2, 11 semanas. Este valor de 11 semanas nos va a servir para determinar cuál sería el tiempo de terminación más lejano de las actividades H y G. Dado que solamente hay una actividad que parte del nodo 6, que es el nodo de terminación de G y H, entonces este valor de 11 será válido tanto para la actividad G como para la actividad H. Así, tendríamos ahora que calcular con estos valores de tiempos de terminación más lejanos, los tiempos de inicio más lejanos de H y de G. En este caso, para la actividad H, su tiempo más lejano de inicio sería 11 menos 1, que sería la duración, y el resultado sería la semana 10. En el caso de la actividad G sería 11 menos 2, nos daría la semana 9 como la semana que representa el tiempo de inicio más lejano de la actividad G. Ahora, para la actividad F, ¿cuál sería su tiempo de terminación más lejano? Dado que aquí solamente hay una actividad y esta puede iniciar cuando muy tarde en la semana 9, esa sería la semana más tardía en la que pudiera concluir la actividad F. Y por lo tanto, el inicio más tardío de esa actividad sería la semana 5. Para la actividad E tendríamos nosotros que la semana última en la que pudiera terminar sería justo la semana 5 y la semana última en la que pudiera iniciar sería la semana 3 porque sería 5 menos 2, 3. Ahora hay que identificar para estas actividades, la ficticia y la actividad B, cuáles serían la fecha o el momento de terminación más tardío. Dado que solo una actividad sale de este nodo, entonces tendríamos que ese valor, el valor de 3, sería la fecha de terminación más lejana para la actividad B y lo mismo para la actividad ficticia que tenemos nosotros aquí. ¿Cuál sería la fecha de inicio más lejana de la actividad ficticia? Pues sería 3 menos 0, sería 3. Y para la actividad B sería 3 menos 2 igual a 1. Eso quiere decir que la actividad B, cuando muy tarde, podría iniciar cuando concluya la semana 1. Finalmente, aquí en la actividad A, su tiempo de terminación más lejano sería la semana 3 y su tiempo de inicio más lejano debería ser la semana 0. Aquí podemos identificar nosotros que existen actividades en donde los tiempos de inicio cercano y lejano son iguales, lo mismo que los tiempos de finalización más cercano y lejano, y habrá otras en donde exista diferencia en los valores de estos tiempos. Con esto nosotros ya tenemos nuestros cálculos referentes a los tiempos de inicio y término más cercanos de cada actividad y los tiempos de terminación y de inicio más lejanos de cada actividad. Estos últimos están encerrados en un rectángulo para diferenciarlos de los primeros. Ahora debemos de calcular la holgura de las actividades, es decir, los tiempos de retraso máximos que pudiéramos nosotros admitir en alguna de las actividades. Para esto se construye una tabla con la información de los tiempos de inicio y terminación más próximos y más lejanos. Y para cada actividad se resta el tiempo de inicio más próximo del tiempo de inicio más lejano. En esta tabla tendremos 6 columnas en donde en la primera de ellas tendríamos el nombre o etiqueta de la actividad, después el tiempo de inicio más próximo, enseguida el tiempo de terminación más próxima y luego los tiempos de inicio y terminación más lejana, para finalmente en la última columna tener el cálculo del valor de la holgura, que sería la diferencia entre los tiempos de inicio más lejano menos
el tiempo de inicio más próximo, o bien pudiera ser el tiempo de terminación más lejano menos el tiempo de terminación más próximo. Comencemos entonces para la actividad A. La actividad A tiene un tiempo de inicio más próximo de 0 semanas y un tiempo de terminación más próximo de 3 semanas. Y los tiempos de inicio y terminación más alejados son de 0 y 3 semanas. Esto lo escribimos en nuestra tabla y podemos calcular la holgura, que sería 3 menos 3 o bien 0 menos 0. El resultado de la holgura sería 0. Quiere decir que la actividad A no puede tener retrasos. Su holgura es 0. Veamos la actividad B. Su tiempo de inicio más próximo es 0 semanas y su tiempo de terminación más próximo es de 2 semanas. Sus tiempos de inicio más alejado es de 1 semana y su tiempo de terminación más alejado es de 3 semanas. Aquí sí tendremos una holgura, dado que la diferencia entre el tiempo de inicio más lejano menos el tiempo de inicio más próximo sería de 1 semana. Para la actividad C, nuestro tiempo de inicio más próximo es de 0 semanas y el tiempo de terminación más próximo es de 4. El tiempo de inicio más lejano para la actividad C es de 9 semanas y de terminación más lejano es de 13. Por lo tanto, aquí también vamos a tener nosotros una holgura. La diferencia entre el tiempo de inicio más lejano con el tiempo de inicio más próximo es de 9. Veamos ahora la actividad D. La actividad D tiene un tiempo de inicio más próximo de 0, un tiempo de terminación más próximo de 5 y los tiempos de inicio y terminación más lejanos son de 5 y 10 semanas respectivamente. Por lo tanto, la diferencia sí nos da una holgura diferente de 0, que sería de 5 semanas. En el caso de la actividad E, tendríamos nosotros que el tiempo de inicio y terminación son 3 y 5, los más próximos, y los más lejanos serían también de 3 y 5. Por lo tanto, su holgura es de 0 semanas. Así podemos hacer el cálculo para cada una de las actividades y habrá que incluir la actividad ficticia, dado que ella puede llegar a formar parte, como en este caso lo va a hacer, de la ruta crítica del proyecto. Con los cálculos de las holguras ya establecidos, ahora vamos a determinar cuál es la ruta crítica. Para esto tenemos que identificar cuáles son las actividades cuya holgura es igual a 0. Y esas justo serán las actividades que conforman la ruta crítica de nuestro proyecto. Ahora nosotros podemos indicar en nuestro diagrama la ruta que siguen esas actividades que están marcadas como críticas. Como podemos ver aquí, sería la actividad A, la actividad ficticia, la actividad E, la actividad F, la G, la I y la J, dado que sus holguras son igual a 0. ¿Qué significa esto? Significa que esta secuencia de actividades no debe tener retrasos en su ejecución porque afectaría la terminación del proyecto en su totalidad. Con el establecimiento de la ruta crítica, ahora podemos construir el cronograma de actividades del proyecto. Aquí tenemos el listado de las actividades involucradas y a la derecha tendríamos nosotros el número de semanas que duraría cada una de las actividades. Hasta aquí solamente está indicado cuál es la precedencia de una actividad con respecto a otra, pero no está indicado cuál de ellas son las actividades críticas ni tampoco la holgura para aquellas que la tuvieran. Podemos entonces nosotros indicar cuáles son las actividades críticas, que corresponderían justo a las que el valor de la holgura es igual a 0. Ahora, podemos también representar cuáles son las holguras para aquellas actividades que tienen una holgura. Aquí, por ejemplo, para la actividad B tenemos una semana de holgura, para la actividad C tenemos 9 semanas de holgura, para la actividad D tenemos nosotros 5 semanas de holgura y para la actividad H tenemos 5 semanas también de holgura. Aquí entonces podríamos nosotros ver cuál sería el tiempo de retraso que pudiéramos aceptar para estas actividades sin que se afectara la terminación final del proyecto. Podemos también reordenar las actividades para que queden en primera instancia aquellas que forman parte de la ruta crítica y luego todas aquellas actividades no críticas con sus respectivas holguras.
La presentación del cronograma depende mucho de cuáles son los gustos del administrador del proyecto para hacer la representación que a él le sirva de mejor manera para hacer una mejor administración de todas las actividades involucradas. Con el cronograma de actividades estamos concluyendo el proceso de establecimiento de la ruta crítica para un proyecto. Gracias por tu atención. Deseo que el contenido de este video haya sido útil para ti y te espero en una próxima entrega de la serie de investigación de operaciones. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Hola, bienvenido a Más que Números. En este video vamos a hablar sobre cómo obtener la ruta crítica para un proyecto en 7 sencillos pasos. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos.